nuevo, ¿qué tal? Es una bendición poder estar con todos ustedes una vez más en esta ocasión y hablando en esta parte devocional del programa de algo tan importante, algo tan sustancial como lo es el tema que estamos abordando, cercados, rodeados de su protección. Ya estuvimos viendo la semana anterior cuando Amán quiso hacer una estrategia, un complot para acabar con Mardoqueo. Y vimos cómo, sin que Mardoqueo tuviera que ver, en el libro de Esther está la historia, por si ustedes la quieren leer, y vimos cómo, sin Mardoqueo preocuparse por su propia vida, sin tener que hacer nada, el mismo Dios hizo que la cuerda que Amán había preparado para ahorcar a Mardoqueo y la honra que Amán quería para sí mismo, se volviera todo hacia el bien de Mardoqueo y hacia el mal de Amán. En otras palabras, Mardoqueo no se preocupó de ser honrado, Dios hizo que fuera honrado, pero Mardoqueo se preocupó de ser un buen hombre temeroso de Dios y que defendía los intereses del rey. Al mismo tiempo, Amán, que quería la honra del rey, pero no lo hacía legítimamente, no la obtuvo y tuvo que ser humillado por aquel a quien él quería asesinar. De tal modo que aprendemos que si usted busca los intereses del reino, los intereses del rey, los intereses de nuestro Señor, si usted vive para Dios, Dios le va a honrar, porque Dios honra a los que le honran, como dice en 1 Samuel. No tenemos que preocuparnos, simplemente tenemos que estar seguros de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros y lo que somos, la identidad que tenemos en Él. Hoy seguimos avanzando y vamos al Salmo 91, un interesante salmo en este aspecto que estamos viendo, que estamos rodeados de su protección. Fíjese el pacto que Dios hace con aquellos que habitan bajo su abrigo. En primer lugar, decir que la palabra habitar no tiene nada que ver con la palabra visitar. Usted puede recibir una visita en casa o usted puede tener una persona habitando en casa. No es lo mismo cuando usted invita a alguien a tomar un café y a tener un tiempo con esa persona que cuando alguien vive en su casa. La convivencia, el compartir, todo lo que se da es diferente. Cuando alguien habita, tiene que haber un orden. Y para que haya una convivencia tiene que haber pactos de convivencia. Tienen que haber maneras en las que podemos coordinar esa convivencia. Y así pasa con Dios. Muchas veces cantamos una canción en las iglesias que dice, no queremos solo una visita, ven a habitar. Y es fácil tener a Dios como un visitante. A veces en una visita uno tira la ropa sucia debajo de la cama o debajo del sofá o pone un mantel encima de una mesa sucia y el visitante cuando entra no se percata en ese momento del problema que puede haber, de las carencias, porque simplemente va a hacer una visita. Uno puede poner un decorado, uno puede echarlo todo a una habitación amontonado, pero que abra la puerta y te caiga encima. Pero cuando alguien habita, si se percata de la realidad de la situación. Y aquí dice la palabra de Dios en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Está hablándonos a nosotros, si nosotros somos capaces de habitar, no de entrar un momento a la presencia de Dios, sino habitar en su presencia. No de orar cuando tenemos un problema, sino habitar bajo la presencia, como dice aquí, la sombra del Altísimo. Cuando usted quiere que le dé sombra a un edificio, un árbol, tiene que estar debajo del árbol. Dios nos está llamando a estar bajo Él, bajo su cobertura, bajo su sombra. Hay una sombra, hay una capacidad de protección cuando estamos bajo su sombra. Mire, hay una cosa que en telecomunicaciones se llama sombra. Y es cuando usted está donde hay un repetidor y ese repetidor está irradiando una señal de telefonía, como usted está justo en ese repetidor, justo en esa situación donde está tan cerca, dicen que ahí usted no va a tener cobertura. Sin embargo, se supone que iba a tener más cobertura que en ningún lugar, pero dice que es zona de sombra. Yo quiero utilizar este símil para que nosotros podamos entender lo que estamos tratando.
Y es que cuando usted está bajo la sombra del Altísimo, no es que no va a llegar la cobertura, la tiene total, pero usted está pegado a, usted está cerca de, usted está bajo la cobertura de, usted tiene todo cuanto necesita para poder estar seguro. Como nos dice la palabra del Señor, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De tal manera que nos da todo su poder a nuestro favor. Pone todo, el Omnipotente, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que vamos a tener todo el poder de Dios a nuestro favor. ¡Qué dicha más grande! Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, es decir, en nuestra esperanza ante una situación. Y yo quiero poner el coronavirus como un ejemplo. Todo el mundo está preocupado por el coronavirus. Yo tengo una buena noticia, y es que alguien se puso la corona espina, que es Jesús. Y Él venció a la muerte y Él venció a la enfermedad. Y Él nos deja claro en su palabra, no en un versículo, pero sí en un rema, que hasta que no hayamos cumplido el propósito que Dios nos encomendó, somos inmortales. No hay muerte para aquel que tiene que llevar a cabo un propósito de Dios. Ahora, cumplido el propósito o rehusado, si uno no quiere el propósito, estamos ya en las manos del Señor, por supuesto. Pero usted y yo tenemos un día y una hora señalada que nadie va a adelantar ni nadie va a posponer. Y ante cualquier amenaza, mire lo que dice el Salmo 91 y creamos a la palabra de Dios, porque usted y yo tenemos que andar por fe y no por vista. Si usted está siguiendo esta retransmisión, es porque usted tiene algo de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si en esa fe que usted tiene puede tener la fe suficiente para creer lo que dice la palabra, y si no, oyéndola la va a recibir, debemos de saber que dice aquí, diré yo a Jehová, esperanza. Es nuestra esperanza en casos de pandemia, esperanza mía, castillo mío. Un castillo es un lugar, una fortaleza donde el enemigo no puede penetrar, puede atacar, pero no puede vencer. Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando estamos habitando bajo su sombra podemos decir estas verdades. Él es nuestro castillo, Él es nuestra esperanza y Él nos da la confianza. Dice, Él te librará del lazo del cazador, que es una trampa el lazo, una forma de cazar animales. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la pandemia destructora. Esa es la fe nuestra. Si Dios permite que un cristiano coja un coronavirus, por ejemplo, es para mostrar su gloria. Y no tenemos que escandalizarnos, tengamos paz. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las intimidaciones alarmistas de una sociedad que tiene intereses que nosotros no podemos imaginar. Así que Él nos va a estar librando, Él nos está cubriendo. Y dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No tememos de la mortandad. En Egipto vino una plaga a arrasar con todos los primogénitos que habían en Egipto, todos los primeros nacidos. Pero la sangre del cordero en el dintel de cada puerta hizo que esa plaga, ese ángel de muerte, pasase de largo y no tocó a aquellos que confiaban en la sangre. Esa mortandad que iba a destruir no llegó a la casa de los hebreos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente, después de estas verdades, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, si lo ponemos como nuestra habitación, de ahí el principio, habitar bajo su sombra. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestra habitación, nuestro despacho de estudio, en nuestra habitación, en nuestro dormitorio? Usted sabe que pasamos un tercio de la vida durmiendo, algunos la mitad. Pero de 24 horas tiene el día, si 7 usted duerme, pasa un tercio de su vida en su dormitorio. Dice, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En otras palabras, porque moramos bajo su sombra. Porque es nuestra habitación, porque en Él descansamos, porque a Él le pedimos, porque a Él
no solo oramos peticiones, sino pasamos tiempo en comunión. Es nuestro amigo, tenemos intimidad, caminamos con Él, dejamos que Él nos ilumine, nos alumbre. Por tanto, al ser nuestra habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Señor sabe guardar nuestro hogar de toda plaga, de todo problema que pueda venir. Pues a sus ángeles 11 mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y sus ángeles nos están guardando continuamente. Sobre el león, que es devorador, y el áspid, la serpiente, pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjense cuántas maravillosas bendiciones tenemos en las manos del Señor y cómo nosotros podemos estar tranquilos a pesar de cualquier, siempre con precauciones por supuesto, y sometidos a las autoridades, pero podemos estar tranquilos ante cualquier alarma. Y quiero terminar en el día de hoy, pues está claro que este salmo, sobre todo el versículo 11, dice que te guarden en todos tus caminos, que sean tu guardia, tu retaguardia, que te cerquen de protección. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, te rodeen en todos tus caminos, que te guarden, que no haya problema, que puedas tener la protección, que puedas tener a los ángeles guardándote. Pero quiero terminar con un versículo sumamente importante. Está en, si me permite un segundito, está en el Salmo 139, 5, y ya terminamos este tema aquí. Salmo 139, 5. Dice así: por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Mire cómo acabamos este tema de cercados de su protección. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra sombra, al Altísimo, al Omnipotente, como el lugar de nuestro refugio, que andamos a la luz de la verdad, que andamos en sinceridad, que andamos siendo como somos, pecadores, pero andamos con un corazón abierto, arrepintiéndonos, pidiendo perdón, restaurando, enmendando el mal. Nos dice la palabra de Dios que por detrás y por delante, como dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará que nos rodeen, que nos guarden en todos nuestros caminos. También nos cerca y pone su mano sobre nosotros. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Recuerden Juan, nosotros estamos en la palma de su mano. Mis ovejas oyen mi voz y me oyen y están en la palma de mi mano. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Con estos versículos yo le quiero invitar a que usted confíe en cualquier situación que pueda estar viviendo, temor, miedo. Confíe en Dios. Póngalo como su habitación. Póngalo como la sombra que le está dando cobijo, protección de toda tormenta. Hace muy poco cayó una tormenta y yo iba andando por la calle y me refugié debajo de un árbol y dije, me voy a mojar igual. Curiosamente, cuando acabó, duró 5 minutos, todo estaba seco alrededor del árbol y yo me había mojado mínimamente. La sombra nos da protección. La sombra nos habla de habitar bajo, de ser nuestra habitación. Tenga a Dios como su habitación. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ponemos como nuestra habitación. Hoy te ponemos como la sombra que nos cubre y nos protege. Y hoy queremos darte a ti toda nuestra vida. Queremos entregarte nuestra mente, alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para que todo sea sometido a tu señorío. Y para que tú nos guíes en todo. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí en tu presencia y te lo pedimos de todo corazón. Que nos ayude para poder llevar a cabo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Que tú seas nuestro refugio, que tú seas nuestra habitación y te ocuparás de que nada nos toque ni por delante ni por detrás. Serás guardia y retaguardia, por delante, por los costados, por atrás, porque estamos bajo tu mano. Y tu mano nos protege.
Muchas gracias por esta palabra. Levanta a todos aquellos que están en incertidumbre, en duda, pasando malos momentos, y ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a pasar a ver un vídeo breve y volvemos en tertulia con todos ustedes con un tema que tenemos a medio. No se lo pierdan, que es muy interesante. Si ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Y ustedes hacen lo que oyen de su padre. Si verdaderamente son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Todo lo que yo he hecho es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Nosotros tenemos un solo padre que es Dios y no somos hijos bastardos. Si Dios fuera su padre, también me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad, ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios. Bien, pues interesante este vídeo y estamos aquí con Eusebio Perona, siempre un invitado, ya aquí invitado parte del programa. Estoy fijo en la nómina. Y estamos tratando un tema muy interesante, ¿nos puede resumir un poquito? Sí, y seguimos aquí claro que sí. Debatiendo. Tenemos que recordar que estamos tratando una de los motivos por el cual el verdadero creyente, Dios los ha escogido y lo ha llamado. Y hablábamos de la cuarta cosa, estuvimos tratando un poco, no terminamos, sobre lo que al verdadero creyente se le prohíbe, que es tener una comunión, no una relación con el mundo de las tinieblas, o sea, con el mundo, con las personas, con los seres humanos que andan en ignorancia y andan en pecado, que es lo que simbolizan las tinieblas. En 2 de Corintios, el capítulo 6, verso 14, Pablo dice, no se asocien íntimamente, que quiere decir no tengan comunión con los que son incrédulos. Sí. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Claro. ¿Qué tiene en común un creyente y uno que no cree, un incrédulo? Esto decíamos la semana pasada, que esto habla de guerras, habla de conflictos, de enfrentamientos. Y de alguna manera estamos viendo hoy en día en la sociedad este tipo de guerras, que están llevando al ser humano a la aniquilación de todos los valores, de todo, digamos, la ética, la moral, que durante muchos años nuestros padres nos han inculcado, nuestros antepasados. Incluso se está despreciando lo que es la misma vida, ¿no? Por medio del aborto, que es un asesinato, los asesinatos, por cualquier cosa te matan hoy en día, por un poco de droga, la violencia un doméstica hijo, en el hogar también. Claro, todo eso es porque hay una serie de luchas y de guerras que el mundo puede catalogarlas, o el sistema mundano puede catalogarlas como luchas entre izquierdas, derechas, globalismo o como es lo otro, lo contrario al globalismo. Pues, no sé, es igual. Sí, lo contrario al globalismo es
sectarismo. El sectarismo, o sea, no es una guerra entre eso, vamos a hablar, porque si nos atacamos, no seguimos. Estamos de alguna manera en esa guerra. Pero hay una es un violencia, enfrentamiento. hay una violencia que se nota en el ambiente. Mira, el otro día una noticia en el canal de Murcia decía que en la zona de Cartagena había una familia reunida en un chalet vacacional y que en un momento determinado estaban jugando a las cartas y el hermano, no sé qué pasa, se enoja la hermana, se va la hermana a la cocina, coge un cuchillo, se lo clava y en unos minutos muere. Y esa misma hermana no quería hacerlo, llorando y diciendo, ay, yo no quería hacerlo, no sé qué me ha pasado, no sé qué me ha pasado. Y él perdonándola, y ella está en la cárcel y sale la madre entrevistada, reciente, sale la madre entrevistada y dice, tengo un hijo muerto y una hija en la cárcel. Un drama, pero ni siquiera sabe ella cómo ha llegado a eso por un juego de cartas. Son cosas, son dramas que el ser humano está perdiendo el control. A veces el ser humano no entiende que hay un mundo espiritual que es mucho más grande y tiene mayor trascendencia en nuestra vida que lo que muchos se creen. Sí. La gente vive, digamos, en la superficie, en la punta del iceberg, pero si tú analizas un iceberg, la parte que está profunda es muchísimo mayor que lo que se ve. ¿Has visto, no sé si lo habrán visto los espectadores, pero es espeluznante el juego Quebrantahueso? Sí, que cogen y hacen vídeos virales con una cuerda, con una ropa, hacer que alguien caiga, le provocan la caída y se da en la cabeza o se dan de bruces con la cara. Y es mortal, puede ser mortal. Hombre, puede si te das con la cabeza en el suelo, terrible, muerto. Terrible. Sí, y juegan con eso, y la gente le gusta verlo y se ríen. La maldad está aumentando, como dijo Jesús, como dice la palabra, pero la maldad está aumentando a pasos agigantados. ¿Cómo puede ser que las personas disfruten viendo el mal de otro? Todo esto está conduciendo a la humanidad, a la depravación y al total aniquilamiento y a la destrucción. Porque no se respetan valores. Hoy en día no hay valores. Esa educación que había hace años, no muchos, es que no hace muchos años, cuando iba una embarazada en un autobús y se levantaba alguien, le dejaba el sitio a una ancianita, a un anciano. Pero hoy en día no se respeta nada de eso. Mujer, ahora todo lo contrario. Hay personas que usan 2 asientos, se estiran, ponen las piernas en otro y hay gente mayor y embarazada y nadie... Y yo me pregunto, ¿qué tenía de malo eso? Para que se haya eliminado. Por eso vamos a lo que hablábamos la semana pasada. Que Dios tiene un lamento. Dice, ay de aquellos que en los últimos tiempos, en el final de los tiempos, que es la época en que estamos atravesando, lo crean algunos o no lo crean, a lo bueno van a llamarlo malo. Claro. Y a lo malo lo van a llamar bueno. Sí. Y progresista y todas esas cosas que a través de la televisión, de los medios informativos, que la mayoría están manipulados, para que se diga lo que los altos cargos quieran que se diga, ¿no? Esto nos lleva a entender, como nosotros como cristianos, que esto no es una lucha entre políticos, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada de eso. Es una lucha espiritual. Claro. Es una lucha entre la justicia, lo que es justo, y lo que es injusto. Es una lucha entre la luz, que cuando se enciende una luz, las tinieblas se van, desaparecen por completo. Es una lucha entre la luz y las tinieblas. Es una lucha entre Cristo, que es la verdad, y Satanás, que es el padre de la mentira, como hemos visto en el vídeo. Y es una lucha también entre el creyente y aquel que no quiere creer o que no cree. Incluso dentro del creyente, entre la parte espiritual y la parte carnal, que no quiere que se resista. Es una lucha, no. Hay una guerra. Lo que realmente existe, y volvemos a hacer hincapié, es que es una crisis espiritual. Y como sabemos, los cristianos sabemos de dónde viene todo eso, porque Pablo ya nos advierte en el capítulo 6 de Efesios. Pablo nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Esa palabra mundo significa sistema corrupto con valores contrarios a los valores de Dios. El espíritu del anticristo dice que se opone a todo lo que es Dios y quiere sentarse en el lugar de Dios. Claro. Él está como príncipe de este mundo, pero en contra de todos los valores y todos los principios éticos y morales de Dios. En contra de la palabra. Por eso ahora se quiere hacer lo natural
como que no es natural, Sí, y cambiar lo que no es natural como natural. Invertir valores. Y es lo en que la Romano sociedad 1 del habla día- del juicio de Dios cuando cambiamos el uso natural de las cosas. Claro, claro. Es que Dios creó este mundo en el que vivimos, creó al ser humano con unos parámetros y unos principios, Y unas porque funciones. él fue el que lo creó. Y unas funciones. Y cuando alguien crea algo, el que, por ejemplo, Ford, el de los coches, Henry Ford, sí. Henry Ford, creó el automóvil. Mm. Y entonces puso un libro de instrucciones Claro, en su para- guantera, para que, los de usuarios acuerdo supieran cómo arreglar algo. a él que lo ha hecho, sabe cómo funciona el coche Claro. perfectamente. Entonces, cuando tú sigues las normas de Henry Ford, pues el coche va a funcionar. Si se le echa gaseosa al radiador, pues eso va a ser un problema. Hay Va que a ser salir agua y que no lleve cal. Normal. Entonces, el ser humano no quiere aceptar que Dios es nuestro creador y nos ha dado un libro de instrucciones, que es la Santa Palabra, es la Biblia, Claro. para que funcionemos perfectamente. Por supuesto. O sea, y quieren cambiar el orden. O sea, todo lo que Dios dice, ir en contra de Dios. Pero, ¿qué ganamos con eso? Claro. Estamos ganando todo lo que estamos viendo. Claro. Todas estas injusticias, toda esta falta de valores, toda esta falta de ética que estamos viviendo en la sociedad. Que hoy la gente se enfada por nada. Por nada te pega un tiro, te pega una puñalada. Sí, sí, ya he es, visto que, el caso. es que hay países que la vida no vale ni 5 euros. Sí, sí. Hay países, Todo eso, ¿de dónde viene? De invertir los términos. Sudáfrica y países que Claro. la vida no vale nada. Eso viene de ir en contra de los principios bíblicos, de los parámetros que Dios ha puesto. Es lo mismo que el matrimonio. El matrimonio funciona porque lo creó Dios y funciona con los parámetros Sí, que Dios pero sin instituyó los en el principios- matrimonio. Sin los principios de Dios no. Ni un mutuo acuerdo entre los matrimonios, entre el hombre y la mujer en el matrimonio, ni un mutuo acuerdo para hacer algo que vaya en contra de Dios funciona. Claro. Porque es Por Dios supuesto. quien instituyó el matrimonio. Y defiende el matrimonio Claro, que lo crea defiende. Dios. Claro, Defiende entonces- esa institución es protegida por Dios claro. cuando se someten Y voluntariamente a las instrucciones todas de las Dios. instituciones, Todas todas las las instituciones, autoridades todas las están puestas vidas, por Dios. to- Todo está, digamos, Dios lo ha creado con un propósito y con un fin. Y cuando nos salimos de ese propósito, queremos invertir los valores, pues la sociedad no funciona. Se desestabiliza todo. Y es lo que está pasando. En Mateo 7:24 dice que el que oye y obedece edifica su matrimonio, vida, trabajo, todo. seguridad en una roca. Claro. Y vendrán Y tormentas, es que todo ríos. lo que produce en España, o sea, en España no, en el mundo, todo lo que se está produciendo, el sistema climático, todas estas cosas que estamos destruyendo a la naturaleza es porque nos estamos volviendo en contra de Dios. Claro. Queremos anular a Dios de la sociedad, quitar a Dios de la sociedad, o sea, que Dios como no si exista. molestase, como si molestase. Claro, es el espíritu del Molesta, anticristo. Dios molesta. Es que, ¿por ¿Qué qué? espíritu hay hoy en día en el gobierno? El espíritu del anticristo. Quieren quitar la religión, quieren quitar a Dios de la sociedad, quieren Bueno, de sacar a momento Dios de ya la la clase. religión no puntúa. Ya no puntúa, Dijeron ya. ayer No, en las ese noticias. es el primer paso. Sí, ya la religión ya no... Y la es una libertad asignatura sexual, que o no sea, puntúa. tú le dices un piropo a una chica, aunque sea un piropo gracioso, sin mala intención, y la chica le sienta mal, Y te denuncia. y puede ir a la cárcel. Bueno, Hasta esos términos, vamos, estamos llegando ya. nos van a obligar a que los piropos se le puedan No, decir a no, los no. del mismo sexo. Nada. No, eso sí estará bien visto. Yo le diría a esta chica, a esta ministra, que no sé cómo ha llegado ministra, que qué va a hacer con sus 2 hijos. Porque tiene 2 hijos varones. Tanto defender el feminismo, tanto defender la lucha entre géneros, porque eso no es feminismo, eso es lucha entre géneros, es que querer eliminar al hombre. Pero, ¿qué pasa con el hombre? Yo siempre digo, aquí en España las mujeres no se pueden quejar de nada. Si tú entras a una oficina bancaria, Sí, claro. el 90% son mujeres. Pero Si vas al gobierno, la mayoría son mujeres. Pero un La espíritu. mujer está... ¿De qué se queja aquí en Pero España la mujer? Es un espíritu, el espíritu No lo de la entiendo. ambición y del poder. Se basa Y de- en la igualdad. No, no, y pero querer si quitar- igualdad hay, como tú dices, igualdad hay. Sí, Ahora, sí. si no la hubiera, pero igualdad hay. De Es que hecho, sí, se reservan ciertas que me plazas. hablen de otros países, de otras, pero aquí en España, que la mujer proteste. Joder, yo no estoy de acuerdo con que un hombre mate a una mujer, eso No, me vaya claro, por delante. supuesto, faltaría más. Eso es una violencia. Sí. Si quieres llamarla de género, como la quieras llamar. Pero yo no apruebo que sea una lucha entre hombre y mujer, que la mujer quiera Claro. quitar al hombre de en medio, quiera anular al hombre. Mm.
¿Y cómo Son- lo consiguen? quiere establecer Con todas estas ideologías. un matriarcado. Es lo Claro, que se está buscando. estas Pero es algo ideologías de género. Pero es algo espiritual. Realmente Es lo algo que estamos espiritual. diciendo. Es que es algo espiritual que incluso la gente no se da cuenta. Están ciegos. Porque no ven más allá del iceberg de lo que se ve arriba. Pero eso trae unas consecuencias muy graves detrás. Claro. Y si no se le abre los ojos a la sociedad, vamos a la destrucción El total. problema es que la sociedad está ciega y el único que puede abrir los ojos es Cristo. Claro. Y para eso estamos, para anunciar la Claro, verdad. claro. Y los escogidos, pues, oirán el llamado, como Nínive, que era escogida, Sí. y escuchó a Jonás, aunque Jonás no hizo un buen trabajo. Sí, pero Nínive pero estaba en el escucha, plan de Dios. Cuando Dios, aunque tú no quieras, Dios quiere utilizarte. Claro, Dios te claro, utiliza. no, por supuesto. Porque como ocurrió con Balaam, también, ¿no? Que una burra le tuvo Sí, que sí. hablar, ¿no? Sí. Y vemos en la historia, vimos a Balaam discutiendo con una burra. Sí, sí. Imagínate, ¿no? A veces ocurre eso. No nos damos cuenta que La está Dios terquedad, detrás, que hay claro. un mundo espiritual. Y vemos, dialogamos con la burra y no nos damos cuenta de la realidad. Que es un Dios todopoderoso, que Dios va a hacer lo que tenga en sus planes. Claro. Lo quiera el hombre o no lo quiera el hombre. Amén. Y cuando el hombre se decante por Dios, la cosa va a cambiar, pero no para mal, sino para bien. Claro. Y eso es lo que mucha gente no comprende y no entiende. Así es. Pero vamos a seguir con Efesios. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra el sistema corrupto con valores contrarios a los valores de Dios. O sea, el sistema que impera hoy en día en este mundo de tinieblas, que simbolizan la ignorancia y el pecado, contra fuerzas espirituales malignas, o sea, ejércitos de maldad, en las regiones celestiales, que quiere decir en el reino espiritual. Sí. Cuando nos demos cuenta de que existe ese reino espiritual y que detrás está el engaño y la mentira, que todos sabemos de dónde viene, entonces ¿cuándo va a empezar a cambiar? Y hay aquí un peligro en esto que acabas de decir. La gente está, sin darse cuenta, abriendo puertas en ese mundo espiritual a principados y potestades que están cauterizando Claro, la conciencia claro. y tomando control de la vida. Así como con un coche radiocontrol de estos juguetitos, tú puedes manejar un coche. Hay espíritus que pueden manejar personas. Ese caso que es reciente de una hermana que acuchilla a su hermano por un enojo, quizás están, y es un aviso, un apercibimiento, personas que están practicando la ouija, personas que están yendo a un adivino, personas que están practicando el pecado, pensando que no pasa nada, que todo está permitido, llamando y creyendo que algo malo es bueno. Tenemos que avisar desde este lugar, desde esta plataforma, que hay que llevar cuidado con eso. Cuidado, porque eso no. trae consecuencias. Claro, Que trae. nada es gratis. El pecado no es gratis. El pecado no es algo que uno lo hace. Tiene No, no, la paga de Y la muerte. el problema es que como el ser humano ha olvidado que esto es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal, no lo que yo creo, sino para que todos estemos de acuerdo y no cada uno tenga un Dios distinto, esto es lo que nos dice lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Correcto. Tenemos que avisar que, como tú has dicho, en esa lucha hay espíritus que están tomando el control de las personas claro, y están sí, sí. llevándolos a hacer Si cosas no que no luchamos quieren. contra las personas, no se lucha. Tú no luchas contra las personas que tienen ideas contrarias a las tuyas. Tú no luchas contra personas que a lo bueno llaman malo, y a lo malo bueno. Tú no luchas contra el ser humano. Luchas con los espíritus Claro. que se han apropiado de su mente. Claro. Y te llevan a hacer cosas y que te no llevan quieren. a hacer cosas, Como esta chica, ¿cómo muchas va a querer veces- matar a su hermano si luego estuvo asistiéndole y llorando Claro, y pidiéndole claro, perdón claro. y está destrozada? Ya, porque Porque no se fue llevan llevar consciente. por el impulso. Y que no fue consciente porque el enemigo llega a casos de endemoniamiento Claro, que toma el control de la persona como Claro, una luego te marioneta. arrepientes, pero ¿qué ocurre cuando alguien mata a otra persona y luego se suicida? Claro. Es lo mismo, tomó el control, el mismo enemigo tomó el control de la persona. Primero hace que mates a alguien y después te dice, mira, lo has hecho y ahora no tienes perdón. Viene ahora a te hurtar, matas tú". matar y destruir. Y está destruyendo las vidas, matando. Es la misma obra del diablo, Pero que cuidado. lo dice la palabra de Dios, que lo dice la Biblia. Claro, y con una casa, que el hombre fuerte guarda su palacio, hay que llevar cuidado. Pero hablemos eso, que quede claro, que el pecado trae consecuencias, nos hace esclavos Claro, del claro, enemigo, claro. que no abramos puertas, que si hay alguna puerta abierta al pecado, cerrémosla, arrepintámonos que nunca es tarde y pongámonos a cuentas con el Señor. Que el Señor, el que confiesa el pecado Y se aparta. y se aparta, alcanza misericordia, Ya pero el está. que no lo confiesa no va a prosperar. Es ruina total. Es ruina total. La Biblia habla mucho, Ambrosio, sobre el peligro de ser engañado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mucha gente está siendo engañada
por Así es. todo este sistema, toda esta forma de seguir la tendencia sutil, porque el diablo es sutil, de engaño, porque ya lo advierte Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mirad, o sea, ¿qué quiere decir? Prestad atención, estar atentos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas. Filosofía y huecas significa vanas, inútiles. Y filosofías son como cuentos, son cosas que no tienen base. Son ideologías quizás de hombres, ¿no? Pero nunca basadas en la palabra de Dios. Y hueca sutileza. Algo sutil es algo falto de verdad, falto de profundidad, falto de exactitud también. Son verdades a medias, pero no son exactas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme al sistema corrupto de valores, que van en contra de los valores y los principios de Dios, y no según Cristo, que Cristo sí habla de los valores de Dios. O sea, es una lucha entre valores demoníacos, porque hay que decirlo así, y valores de Dios. Y claro, cuando tú crees que la mayoría siga el sistema corrupto del mundo, tiene la razón, estamos en un error, porque la razón, o sea, la verdad, una mentira por muchas veces que la repitas, y aunque la repitan por televisión 52.000 veces, sigue siendo una mentira. Claro, por supuesto. Entonces, las personas, los seres humanos, se dejan llevar por la mayoría. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues no, porque igual una minoría tiene la razón. Una minoría tiene la verdad. Aunque sea uno solo, o aunque sea la Biblia y todo el mundo en contra. Claro. Por mucho que, vamos a suponer que en 3 generaciones, si no ha venido el Señor antes, vamos a suponer que el aborto es algo normal. Pero eso ya, Como el que va al baño y tira de la cisterna. Es algo totalmente natural y es algo que la gente elige cuando le apetece. Pero no deja de ser un asesinato. No deja de serlo. Y la palabra de Dios nos enseña lo que está bien y lo que está mal de una forma imperecedera, no caduca. No. Esto siempre, el cielo y la tierra pasarán. exactamente, pero la palabra no pasará. Entonces, puede ser, vamos a suponer, que en un momento determinado que se suelten los demonios y tomen el control, que está anunciado eso en la palabra, por un tiempo de la humanidad, vamos a suponer que nadie hace caso, pero está escrito aquí. Claro. Y si alguien lo lee, si alguien lee la palabra de Dios, va a saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Estamos avisados. Claro. Y Dios tiene sus voceros. Entonces, en este caso, hoy nosotros estamos siendo voceros de Dios. Claro. Estamos intentando llevar la verdad a las mentes de los seres humanos, a que entiendan que detrás de Dios no hay nada malo. Claro. Que nosotros no generamos odio. Que nosotros no estamos en contra de ninguna ideología. Lo que queremos es que se nos respete a nosotros la nuestra. ¿Por qué un colectivo tiene que imponerse a otro? Claro. ¿Por qué si yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, tú te conviertes en mi enemigo? ¿Por qué? Ahí se pierde el respeto. O sea, tú me totalmente. respetas a mí, yo te respeto a ti. Claro. Yo puedo estar de acuerdo o no con lo que tú hagas. Pero yo te respeto como persona. El respeto como no persona es te la respeto. imposición. Claro, es que esa es la democracia. Y ese es el progresismo real y auténtico. Valorarnos cada uno y que cada uno se respete su conciencia. Si yo no quiero que a mis hijos les enseñen algo, ¿por qué tienen que enseñarle? Por ley. Que no es. Que yo no estoy en contra de los demás. Que no es, digamos, educativo, que no tiene nada que ver con las materias de la educación secular que tienen que enseñanza, yo capacitarle diría para una carrera o enseñanza, porque los profesores y los maestros enseñan, pero la educación empieza en la casa. Si tú a tu hijo en tu casa no empiezas a marcarle los valores éticos y morales, si no los educas en tu casa, los va a educar el mundo con su sistema corrupto. Claro. Si tú te despreocupas y dejas toda la responsabilidad a los maestros, como los maestros quieren controlar, desde ahí, ¿desde dónde se controla a un ser humano? Desde la infancia y desde los colegios. Pasa muchísimo tiempo. Si el padre no está preocupado de qué le enseñan a sus hijos, y tú no le das una, digamos, educación, una ética, una moral en tu casa, van a ser educados por el mundo, por el sistema corrupto que está en contra de los valores de Dios. Y eso no se da cuenta mucha gente. Y es más, se vuelven contra ti. Por eso es tan clara cuando Jesús dijo, no deis los santos a los perros, ni les echéis perlas a los cerdos. porque se van a volver contra ti. Van
van a pisotear lo que tú les das, que es la verdad. Amén. La van a pisotear Así es, y se van a tristemente. volver en contra tuya, te van a atacar encima a ti, que quieres lo mejor para ellos. Ese es el sistema que estamos viviendo Es una hoy en día. Y está escrito hace más de 2000 años, Sí. porque Jesucristo dijo todo esto Sí, sí. hace más de 2000 años. Y sigue vigente y seguirá Y va a mientras la seguir humanidad siempre. esté aquí Y va a seguir siempre. y en la eternidad. Esta sociedad está guiada, y sabemos por quién, ¿verdad? Por el príncipe Claro. de este mundo y sus huestes, su ejército de maldades. Quiere quitar el valor al pecado y sus consecuencias. Enseñando desde la infancia, que es lo que estamos hablando, que nada es pecado. Que no Que te todo es sientas lícito, culpable, todo es que no te permitido. sientas culpable, que no existe el pecado. Claro. Que hagas lo que hagas, Mm. no debes sentirte culpable. Que eres libre. Que lo importante es hacer lo que te dé la gana. Claro. Eso es lo importante hoy Y en si día. quieres cargarte a 400 con una bomba, pues te los cargas. Y a ¿qué más da? esto lo llaman los políticos libertad. Sí. Le llaman constitución. Y le llaman progresismo. ¿Hacia dónde estamos progresando, Ambrosio? ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra, como decíamos en el programa pasado. Estamos progresando Estamos aceleradamente a la destrucción. Peor que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, salvando a Lot y su Sí, familia. porque ahora se están haciendo leyes que permiten las Claro, cosas que ahí claro. al menos no habían leyes. Había Claro, perversión solo. allí estaba el pobre Lot y su familia voceando, dando voces, que no hagáis esto, no lo hagáis, que el Señor va a destruir, que el Señor, que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero igual, no, nos toman como tomaron a Lot. Sí. Como yo que sé, que estamos Retrógrada, arcaico. arcaicos, que estamos pasados de moda, y lo que estamos hablando es de lo que se nos viene encima. Religioso. Religiosos. Vosotros, Sectario. ¿por qué decís que vosotros tenéis la verdad? Y yo siempre les digo, yo no soy la verdad, yo tengo la verdad. Porque la verdad, ya lo dijo Jesucristo, soy yo soy la verdad. Y si yo estoy en Cristo, yo no soy la verdad, pero tengo la verdad, Claro. porque tengo a Cristo. Claro que sí. Y eso no lo entienden, no lo comprenden. Nos llaman religiosos, nos llaman fanáticos, nos llaman lo que nos quieran llamar. Pero yo, como vocero de Dios, yo voy a seguir predicando la palabra. Nuestro deber es ese. Porque yo no me quiero ir de este mundo y que el Señor me diga, ¿por qué callaste? ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Por qué engañaste a la gente? La gente, si se siente mal, es su problema, pero no van a tener excusa luego Claro. de que cuando sus hijos se pierdan, de que cuando su matrimonio se destruya por no seguir los principios bíblicos, luego no se podrán quejar. Claro. Y se acordarán de tu advertencia. Y se acordarán de que tú hablabas no por tu propia iniciativa, sino guiado por el Espíritu Claro, Santo de sin Dios duda. Eso para redarguir, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu es quien va a redarguir al sistema mundano, al hombre, al ser humano de pecado. Entonces, si yo que tengo el Espíritu Santo que habla a través de mí, yo no hablo, ¿cómo se van a convertir? Claro. Entonces, nuestra obligación es hablar de Dios, Por es supuesto. predicar el Evangelio y que las personas, si quieren aceptarlo, que lo acepten, y si no quieren aceptarlo, que no lo acepten. Pero el problema ya no es mío. Claro. Si yo no te hablo a ti, el problema es mío. Pero si yo te hablo a ti y tú me escuchas, te he salvado un alma. Y si no, el problema Y si será no, mío, ya el pero problema no pasa a tuyo. la otra persona. La Pero responsabilidad. tú, Dios no te Claro. va a pedir cuenta. Por supuesto. En Romanos 10 lo explica Lo explica claramente. muy claro, ¿no? Que cómo conocerán si no hay quien les predique y cómo les predicarán si no son enviados. Si no son enviados. Pablo lo y aquí explica. estamos para anunciar la verdad. Lo explica Está muy claro, muy claro. Vamos a ir a Juan capítulo 8, porque hay aquí una versión. Estas son palabras de Jesucristo. Sí. Dice en el verso 43 a los religiosos de entonces, a los escribas, a los fariseos, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso se lo dijo Sí, sí. a los políticos, a los religiosos y a los fanáticos de aquella época. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido el diablo homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad nunca, porque no hay verdad en él. Así es. Cuando habla mentira, está hablando de lo suyo, de su naturaleza. Porque es mentiroso y además padre. ¿Padre qué significa? El que engendra.
el diablo es el que engendra la mentira en este mundo. Y hay un gran peligro, ya nos advierte Pablo, nos advierte Jesús, en Efesios 5 vuelve a decir en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas. Hay mucha palabrería hoy en día, palabras inútiles que no tienen sustancia, pero que te van a llevar al engaño si no te das cuenta. Porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién son los hijos de desobediencia? Los hijos del diablo que habla Jesús. Aquellos que hacen la obra del diablo, aquellos que siguen los designios del diablo, los deseos del diablo, ¿no? Dice el verso 7, no seáis pues participantes o partícipes con ellos. No seáis cómplices, quiere decir, no tengáis comunión con ellos. Verso 8, porque en otro tiempo vosotros, se refiere a nosotros, éramos tinieblas, o sea, andábamos en ignorancia y en pecado igual que ellos. Mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. O sea, vivir de una forma digna y de una forma que agrade a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Eso nos va a traer las consecuencias de una vida en paz. Amén. De un refugio, de un refrigerio. Una conciencia limpia delante de una Señor. Tranquilidad, el poder echarte a dormir, es decir, mira, no tengo enemigos. Nadie tiene nada en contra mía. Y si lo tienen es Y si porque no tienen, ando en integridad y Dios está conmigo. Y a ellos no les agrada. Claro. Entonces, eso es la paz que habla Jesús cuando dice, mi paz os dejo. O sea, la paz que Jesús trae, esa paz interior que necesitamos cada día. Porque ante todas estas situaciones necesitamos sentir paz. Por supuesto. Si no, nos vamos a agobiar, vamos a ir estresados como anda hoy en día la humanidad y no vamos a comprender el propósito y el significado por qué Dios nos ha escogido. Porque hemos sido escogidos. Pues con la paz vamos a ir terminando. Tenemos que abreviar, resumimos y nos vamos en paz. Entonces, termino con 1 de Juan capítulo 1, verso 6. Aquí el apóstol Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en ignorancia, en pecado, como anda el sistema corrupto de este mundo, mentimos. Y entonces, si mentimos, ¿qué somos? Hijos del diablo. Claro, hijos del padre de mentira. Aunque sea una palabra fuerte decirlo. Sí, porque engendramos... Si tú mientes, estás haciendo la obra del diablo, que es mentir. Claro. Porque él miente desde el principio, como dijo Jesús. Y si no practicamos la verdad. Entonces, para concluir, si se puede decir que podemos tener una relación, una conexión, una correspondencia, un trato, una comunicación con las personas que no creen, claro que sí que hay que tenerla, para ser testimonio para ellos. Pero con los pecadores nunca podemos tener comunión. La comunión, ¿qué es? Participación íntima, trato familiar, fidelidad, tener la misma visión, el mismo pensar, el mismo sentir. Yo no puedo tener eso con alguien que no cree. Claro. Puedo tener una relación, como hemos dicho, un trato. Y un trato también de amor, de amabilidad, con el fin de darles testimonio. Ser luz. Ser luz. Ser columna y baluarte de la verdad. Tampoco podemos enfrentarnos a ellos con sus propias armas. Claro. No podemos enfrentarnos. Sino con el bien. Sino con las armas espirituales, de la forma que Dios dice en su palabra que debemos hacerlo. Dios nos ha dado unas armas que son más poderosas que las armas de ellos. Claro. Hay personas que se llaman cristianos que atacan con las mismas armas que ellos. Sí. Y entonces no funciona. Porque fuego con fuego aumenta el fuego. Claro. Tú no puedes apagar un fuego con gasolina. Tienes que contradecirlo con algo, ¿no? Con el agua que apaga el fuego. Pues esas son nuestras armas espirituales. Y tener en cuenta, y termino, cuando pecamos, cuando vivimos en pecado y cuando tenemos comunión con las tinieblas, se rompe la comunión con Dios. Claro. Porque Dios no puede relacionarse donde hay pecado, no puede tener comunión con los pecadores, pero sí tiene amor por los pecadores. Amén. Porque de tal manera amó Dios al ser humano, no a los cristianos solo, o a los hijos de Dios solo, sino a todo el ser humano, que entregó a Jesucristo a su único Amén. Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Amén. Dice en otro pasaje que no podemos ir con los que están en tinieblas, es decir, no ser partícipes, sino reprender lo que ellos hacen, de alguna manera. Así que se nos acaba el tiempo, oramos rápidamente, que creo que queda bastante claro, y le damos gracias a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, por esta enseñanza, esta meditación que en voz alta podemos realizar en este lugar. Y queremos rogar por cada persona que quizás se ha sentido de alguna manera identificada, quizá por alguna mentira, por vivir alguna hipocresía, mentira. Y hoy Dios,
ha tocado su vida, su corazón, diciendo que el padre de mentira es el diablo y por tanto no podemos actuar como hijos del diablo, si somos hijos de Dios. Por tanto, hoy tú puedes abrir tu boca y tu corazón y decirle al Padre, perdóname, Señor Jesús, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona el pecado que estoy cometiendo, la mentira que estoy viviendo, la mentira que estoy presentando. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Enséñame a tener un corazón puro para ti. A ti me rindo totalmente y te entrego lo que soy. Y quiero vivir a partir de este día en la luz de la verdad y en tu palabra. Porque quiero tener la paz que se ha hablado en este día. Quiero tener una conciencia limpia y tranquila, sin temer las consecuencias que puedan venirme. En el nombre poderoso de Jesús. Rogamos, Señor, por cada persona que no está andando en tu voluntad, para que se reconcilie hoy contigo. Para que pueda clamar a un Padre que siempre está con brazos abiertos porque Jesús pagó por nuestros pecados. Pero que no dejen para mañana el arrepentimiento, sino que lo hagan hoy. Y vuelva a restablecerse el orden. Porque en Isaías 59 dice que nuestros pecados, como se ha dicho, nos han hecho que tú nos des la espalda, nos hemos distanciado. Pero en Cristo Jesús en la cruz nos volvemos a unir. Así que en el nombre de Jesús trae la reconciliación y haya paz para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Eusebio. De nada. Nos vamos Hasta la en próxima. paz y reconciliación. En paz Hasta y el en próximo gracia. programa. Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Bueno, ¿cómo sigue tú?